Gloria a Dios, aleluya, bendiciones. Vamos a comenzar este estudio, Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. ¿Lo tienen? Amén, amén. Lo vamos a leer en partes, hermano. No vamos a leer ahorita todo, vamos a leer en partes. Lo vamos a ver si lo hacemos hasta el 18 o el 19, por ahí vamos, hasta ahí vamos a llegar. Primero Dios, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Gloria a Dios. Como el pastor decía, ¿verdad? El hermano, normalmente el hermano Porfirio es el que da las enseñanzas, ¿verdad? Los domingos, pero igualmente, ¿verdad? A veces él no puede, entonces aquí lo suplimos nosotros. Así que vamos a comenzar, amado hermano. Ya hemos venido viendo lo que es, ¿verdad? A Pablo en el juicio de Pablo, ¿verdad? Que lo tienen ¿verdad? Está él delante de personas que lo están acusando, ¿verdad? Y él pues se está defendiendo, ¿verdad? De las acusaciones, por supuesto, acusaciones falsas que le están haciendo. Ya hemos visto, venimos desde el capítulo 21 viendo, ¿verdad? A Pablo en este asunto, ¿verdad? Que lo acusan de cosas que realmente pues no es cierto, ¿verdad? Y tal vez algunas de ellas sí son ciertas, pero él las está enseñando conforme a las escrituras, ¿verdad? Conforme a lo que le han enseñado, ¿verdad? Desde su niñez. Entonces vamos a comenzar leyendo, amados hermanos, del capítulo. Vamos a leer desde el 1, en el 26:1 al 3, y decir en partes. Nomás es como una pequeña introducción ahorita. Pero ya hemos visto, ¿verdad? Que él viene, como les comentaba, que él lo vienen acusando desde el capítulo 21, ¿verdad? Ya desde ahí lo apresaron y lo metieron a la cárcel. Desde ahí ya ha pasado por varios juicios. Primero él se defiende delante del pueblo, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Se defiende delante del Sanedrín en Jerusalén. Él está en Jerusalén ahora. Después de esto, ¿verdad? Lo que ellos quieren es, no lo quieren simplemente meterlo a la cárcel a Pablo, sino que lo quieren muerto, ¿verdad? A Pablo. Entonces él se viene defendiendo, ¿verdad? Y luego lo trasladan, ¿verdad? De Jerusalén lo trasladan de Jerusalén, lo trasladan, el tribuno lo traslada, ¿verdad? A Cesarea. Ahí lo lleva, ¿verdad? Y ahí hasta allá llegan los líderes los líderes del concilio de Jerusalén. Hasta allá llegan, ¿verdad? Para seguir su acusación. Amén, amén. Luego, ¿verdad? Se presenta delante de Félix, delante de Tértulo, ¿verdad? De Festo, y ahora va a defenderse delante de Agripa, el rey Agripa. Ahí vamos a comenzar. Entonces vamos a leer en el capítulo 26, del 1 al 3. ¿Lo tienen? Amén. Entonces dice así: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Agripa, hermano, es descendiente, ¿verdad? de los Herodes. Ya muchos conocemos, ¿verdad? Herodes el Grande, que le llaman en el capítulo 2 de Mateo, es mencionado, ¿verdad? Herodes, que él mandó a matar a los niños. O sea, yo creo que ustedes ya pues saben de qué estoy hablando. Él mandó a matar a los niños cuando Jesucristo nació. Niños de 2 años para abajo, él los mandó, ¿verdad? Los mandó a matar. Es Herodes. Herodes es el bisabuelo de Agripa, ¿verdad? Que aquí se menciona. Luego también conocemos el otro Herodes, que le llamaban Herodes Antipas, o Herodes el tetrarca, que se menciona, ¿verdad? También en Mateo. Mencionado también en Mateo. En Mateo y en varias, en Lucas también, ¿verdad? Es mencionado Herodes, ¿verdad? Herodes Antipas, que es mencionado también. Luego hay otro Herodes en el capítulo 12 de aquí del libro de los Hechos, ¿verdad? Que también se le llama Herodes.
Herodes, el que le estoy hablando, Herodes Antipas fue el que mandó a matar a Juan el Bautista, que lo mandó a decapitar. Y ustedes también tienen conocimiento de eso. Ese Herodes Antipas, ¿verdad? Ya era hijo de Herodes el Grande. Y luego el Herodes que está mencionado en el capítulo 12, ese Herodes también se le llamaba, ¿verdad? No está registrado como Herodes Antipas, pero la historia lo relata como Herodes Antipas primero. Que ese también es Herodes, que ese fue el que mandó a matar a Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Y también le llamaban Herodes Antipas, Herodes Antipas primero. Y Antipas ya es el bisnieto de Herodes el Grande, ¿verdad? Viene de esa misma descendencia. Y creo que fue el último de los Herodes, ¿verdad? Antes de que todo fuera destruido en el templo de Jerusalén y fuera todo destruido en Jerusalén. Entonces este es el Herodes. Y es ahí delante de quien Pablo se presenta. Por eso le dice en el 3, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. ¿Por qué? Porque él era un judío. Y el apóstol Pablo hace esto y no lo hace como adulándolo, ¿verdad? Sino como respeto, con humildad delante de este rey. Porque era la costumbre de ellos respetar a las autoridades. Y Pablo respetaba a las autoridades. Y mucho más cuando era un rey, ¿verdad? Que era descendiente de su pueblo. Entonces delante de él que se está presentando. Él sabe que conoce todas las cosas que Pablo le está presentando, le va a presentar. Y dice en el 4, vamos a leer del 4 al 8, vamos a ver. ¿Me ayudan a la lectura? Amén. Okay. Dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificar, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Ya Pablo, ¿verdad? Está presentándole, ¿verdad? A rey Agripa, y le va a presentar primeramente, ¿verdad? Su origen, que él, ¿verdad? Es descendiente, ¿verdad? Que él es del pueblo de Israel. Y también, ¿verdad? Su educación. También, ¿verdad? Su profesión. Lo vamos a dividir esto, ¿verdad? En 4 puntos. El primero, ¿verdad? Ya vimos la introducción que Pablo le hace, ¿verdad? Que se le presenta a él con humildad, con respeto. Luego ahorita, ¿verdad? Lo que es su origen, su educación, su profesión, ¿verdad? Y en esa, ¿verdad? Él le dice también de la resurrección. Luego de lo que él hacía, de que él perseguía a la iglesia, ¿verdad? Y luego de su conversión. Y estamos por lo de su origen, de que él se educó y se crió, ¿verdad? En la ciudad de Jerusalén, y de lo que él profesaba. Como el pastor lo decía, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta o un comentario, no duden en hacerlo, en levantarme la mano para darle el tiempo, ¿verdad? Para que participemos todos. Entonces, una pregunta, ¿verdad? Yo creo que tengo también, ¿verdad?, que hacerle preguntas. Hermano Elías, ¿usted tal vez se acuerda o sabe dónde nació Pablo? ¿Dónde fue el lugar de donde Pablo nació, en el nacimiento? Hermano Rubén, ayúdele ahí. Muy buenas preguntas, hermano. Sí. O el hermano, perdón. De Tarso, ¿no? Tarso de Cilicia, nació en Tarso de Cilicia, ¿verdad? Ahí nació Pablo, ¿verdad? Acuérdense que en este tiempo, ¿verdad?, estaba gobernado por los romanos, pero él nació, ¿verdad?, allá. Pero él dice que se educó, que desde su juventud, dice ahí, ¿verdad?, él estaba en Jerusalén. O sea que Pablo fue llevado de allá a Jerusalén.
Y en Jerusalén fue donde fue educado, ¿verdad? Educado en lo que eran la religión del judaísmo, lo que eran las costumbres del judaísmo, ¿verdad? Posiblemente algunos dicen que Pablo fue llevado ahí, más o menos tenía algunos 12 años, dicen, ¿verdad? Pues esa era la edad más o menos que Cristo tenía, ¿se acuerdan? Cuando él se presentó en el templo, que por sus padres lo llevaron, ¿verdad? Al templo, esa era la edad que tenía cuando se les perdió. Él, pues dicen que a esa edad, pues ya los jóvenes, ¿verdad? Ya pueden ir aprendiendo, participando más que todo. O sea, a ellos se les enseña desde pequeñitos, desde chiquitos a los judíos les enseñan a sus hijos, desde que ellos ya pueden, ¿verdad? Leer, ellos les van enseñando. Por eso es que ellos son muy activos en esto, ¿verdad? Y conocen de tal manera las escrituras como ninguno, ¿verdad? A la manera de ellos, ¿verdad? Por supuesto. O sea, lo que es la escritura, lo que ellos tienen, que es el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Entonces Pablo dice y les dice, ¿verdad? Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, desde mi juventud, no dice desde mi niñez, sino desde mi juventud, o sea que ya era un joven ya cuando él fue llevado allá. Entonces, ¿verdad? Entonces dice, la conocen y todos los judíos, o sea, ellos conocían a Pablo, ellos conocían porque Pablo era miembro, ¿verdad? O sea, tal vez no era miembro, tal vez sí miembro del Sanedrín, pero tenía autoridad Pablo ahí, no era cualquier persona en esto. Por eso él está diciendo, la conocen ellos conocen todos los judíos conocen de mí, ¿verdad? Entonces, y el 5 les dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, o sea, ellos pueden dar testimonio de que verdaderamente lo que yo te estoy diciendo es real, lo que yo te estoy diciendo no son mentiras, lo que te estoy diciendo yo, ellos saben que es verdad, que yo fui educado ahí, que yo fui educado en Jerusalén, que fui educado, y aquí no lo dice, pero en otro pasaje lo dice que él fue educado a los pies de Gamaliel, o sea que Gamaliel fue su maestro, un hombre muy respetado y también mencionado, ¿verdad?, en las escrituras. No simplemente que es alguien que está en la historia, no, alguien que también lo menciona la Biblia. Gamaliel, un rabino muy respetado. Entonces, Pablo, antes de convertirse a Cristo, antes que tuviera ese encuentro, él ya era conocido por muchos judíos, ya lo conocían por la manera que él era. Sí, amén, él era muy conocido, por eso él le dice, ellos saben y pueden dar testimonio. Si usted lee, dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, ellos sabían, él fue creado en ese ambiente, Gamaliel era esa persona muy respetada dentro del Sanedrín, y Pablo fue instruido ahí por ese gran rabino, un hombre muy respetado, muy conocedor de las Sagradas Escrituras, de la Torá, como ellos le llaman, ¿verdad? Un hombre con mucho conocimiento de lo que era la palabra de Dios, ¿verdad? De hecho, en un momento él fue el que dijo, ¿verdad?, que cuando querían, en verdad, azotarlos a ellos o a los apóstoles, él les dijo, tengan cuidado, ya no sea que estemos luchando en contra de cosas que vengan de parte de Dios. Si estas cosas no son de Dios, se van a deshacer, así como muchos se han levantado antiguamente y no han prevalecido. Si estos vienen de los hombres, esto, ¿verdad?, se va a disipar, no hay problema. Pero si viene de parte de Dios, no hay nadie que lo quite. Y él tenía razón, porque venía de parte de Dios, y ¿quién lo pudo? Hasta el día de hoy, nadie ha podido, ¿verdad? Por mucho que se han opuesto al cristianismo, no ha podido. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios, venía de parte de Dios, y él tenía toda la razón, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, estamos viendo lo que es, ¿verdad?, la profesión de Pablo, su educación. Y luego dice sigue diciendo en el 5, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, él le llama la religión viví fariseo, ¿verdad? Él le llama una secta, ¿verdad? Una secta, una secta, él le llama secta. A Pablo ya lo habían acusado anteriormente de ser el líder de la secta de los nazarenos, ¿se acuerdan, verdad?
que lo vimos en el capítulo 22, creo que fue en el 22 que lo vimos, o en el 24, creo que fue en el 24. En el 24 creo que fue lo vimos, que a él le llamaron, ¿verdad? El líder de la secta de los nazarenos. Ahí vimos lo que es una secta, ¿verdad? Entonces dice, una secta, ¿se acuerdan? No se acuerdan, pero una secta, ¿verdad? Es un grupo de personas. Y dijimos, ¿verdad? El pastor nos ayudó que ese grupo de personas tiene un líder, ¿verdad? Ese líder. Y una secta se denomina tanto porque ellos se atribuyen la verdad. Porque la verdad no está en un grupo religioso, la verdad es Cristo. No, nosotros no podemos atribuir la verdad como un grupo de personas y atribuirse la verdad que si tú no estás en ese grupo de personas, entonces tú no tienes la verdad. No, la verdad la tiene Cristo. Toda aquella persona que predica a Cristo, esa está predicando la verdad. Porque Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad es Cristo. La verdad no la tiene un grupo de personas. Y si te tachan de que tú estás en el error, si tú no estás dentro de ese grupo de personas, ¿no? ¿Verdad? Entonces es una secta que tiene, ¿verdad? Que se atribuye específicamente a ellos la verdad. Ellos tienen la verdad y ellos, si tú no estás dentro de ese grupo, pues tú estás en el error, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice, y viví fariseo. O sea, él, por eso la respuesta es la suya. Él vivió como fariseo, él era un fariseo, ¿verdad? Y los fariseos, amado hermano, pues ya no se sabe mucho, ¿verdad? Desde dónde venían, pero más que todo, pues algunos dicen, ¿verdad? Que venían desde los tiempos de que estuvieron, del regreso, ya cuando ellos regresaron de Babilonia a Jerusalén. Desde ese tiempo, fue cuando ellos empezaron a formarse. Y los fariseos, quiere decir, ¿verdad? Los separados, ¿verdad? Los separados, ¿verdad? Los separados tal vez del pecado, o los separados para estudiar la Torah, para estudiar las escrituras, ¿verdad? Ellos se separaban para eso, para estudiar las escrituras, ¿verdad? Así como nosotros como iglesia, que la palabra iglesia significa los llamados fuera, ¿verdad? Nosotros estamos llamados afuera, pero fuera del mundo, del pecado, separados, ¿verdad? Para Cristo, para Dios. Nosotros como iglesia así somos llamados, separados de las tinieblas a la luz de Cristo, ¿verdad? Separados para servir al Señor, separados para santificarnos para Él. Ya nosotros no somos, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ya no somos parte de este mundo, ¿verdad? Nosotros somos algo diferente, somos luz entre las tinieblas, en medio de las tinieblas, somos luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Entonces somos apartados del pecado del mundo para servir a nuestro Dios, para hacer luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Entonces, a eso vamos bien. ¿Alguna pregunta o algo? ¿Comentario? ¿Todo bien? Entonces dice, ¿verdad? En el 6, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Qué era lo que Pablo estaba predicando? El Mesías que vino. ¿Alguien más? Jesucristo. A Jesucristo, hermano Rubén. ¿Qué predicaba Pablo? A Jesucristo, las promesas que Dios le hizo al padre Abraham. Sí, porque él dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. O sea que Pablo no está predicando nada que no haya estado escrito ya en las escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento. En el capítulo, ¿cuál era? En el capítulo 23, Pablo estaba, ¿verdad?, siendo acusado, ¿verdad? Estaban entre los fariseos y los saduceos, ¿se acuerdan? Lo vimos ya. Entonces Pablo dice, usando de su astucia, ¿verdad? Entonces dice que él miró que había un grupo de fariseos y otro grupo de saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Entonces Pablo, mirando a estos otros grupos, entonces empieza a hablarles de esa esperanza, ¿verdad?, que estaba hablando, de la resurrección. Entonces empezó a formar un alboroto, algo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento que pasaría, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la esperanza? Porque de que el Mesías iba a venir, ¿verdad? Y que tenía necesario que iba a morir y que iba a resucitar. El problema fue que como ya lo hemos dicho muchas veces,
que los judíos estaban esperando la segunda venida de Cristo y no estaban esperando la primera. Ellos se brincaron la primera y se fueron hasta la segunda, porque ellos estaban esperando a un Mesías, ¿verdad?, victorioso, un Mesías que viniera, ¿verdad?, a conquistar, un conquistador. Pero se les pasó por alto Isaías capítulo 53, ¿verdad?, el Mesías, el siervo sufriente, y ellos no tomaron en cuenta eso. Entonces tenía primeramente que venir. Esa promesa era que el Cristo iba a venir a sufrir como sufrió, ¿verdad?, que tenía que morir y resucitar de entre los muertos. Ya se hablaba de eso, ¿verdad? Esa promesa, ¿verdad?, que el Señor que le había dado. Y podemos leer, amados hermanos, de Génesis capítulo 22, no lo vamos a leer porque por el tiempo, ¿verdad?, pero si usted quiere buscar, anotarlo, si está anotando, Génesis capítulo 22, pues ya del 12, ¿verdad? El Señor ya le hizo la promesa, ¿verdad? Pero ya en el 22, 18, también ya la promesa a Abraham. En el 49, ya se hablaba, en el Génesis 49, 8 al 10 también, ¿verdad? Jacob hablaba de esa promesa, ¿verdad?, cuando le estaba dando la bendición a Judá, porque el Mesías iba a venir de la tribu de Judá. Entonces ya estaba hablando, y es comprobado, amado hermano, en el Nuevo Testamento, como lo estamos viendo aquí, y luego en Gálatas, de la promesa que va a venir. Gálatas capítulo 3, versículo 16 y 9, y hay muchos versículos que confirman, ¿verdad?, esa promesa que iba a venir, esa promesa que en la simiente que Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? No solamente los judíos, no, esa bendición, esa promesa alcanzaba a bendecir a todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo le está diciendo aquí: y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, una promesa que Dios le hizo a ellos. Se la hizo a Abraham, se la hizo a Isaac, se la hizo a Jacob, y se la hizo a toda su descendencia, se la hizo a David, ¿verdad? Creo que segunda de Samuel, capítulo 7, también, en verdad, le dice a David, le hace esa promesa, ¿verdad? Así como también esa es en Lucas, creo que es capítulo 3, que ahí se habla también, ¿verdad?, de que iba a venir, que ese Mesías que iba a venir, ¿verdad?, el Señor le iba a dar su trono, que venía de la descendencia de David, y que ese trono se lo iba a dar para siempre, ¿verdad? Ningún ser humano ha vivido para siempre. El único que ha vivido y vivirá y vive para siempre es Jesucristo. Amén. Y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces le dice, ¿verdad? Le dice de esa promesa, ¿verdad? Y dice el 7, por promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh Rey Agripa, soy acusado por los judíos, ¿verdad? O sea, es una promesa que las que estaban esperando ellos como nación, las 12 tribus de Israel. Y hasta el día de hoy ellos están esperando esa promesa, porque Dios dice: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Y esa promesa, ellos la están esperando todavía, y esa promesa es para ellos todavía. Ellos la están esperando, aunque ellos están esperando el Mesías, ¿verdad? Y en cierto modo ese Mesías va a venir, pero ellos están esperando el Mesías que va a venir por primera vez, y no, el Mesías va a venir por segunda vez, que es Cristo, pero ya no va a venir como Redentor, como Salvador, no, Él va a venir como Rey, como Juez de este mundo, ¿verdad? Va a venir a juzgar a las naciones, es lo que estamos viendo en la enseñanza en la mañana, ¿verdad? Que Él va a venir a juzgar a vivos y muertos, ¿verdad? En su venida, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, pero ese pueblo de Israel todavía está esperando a su Mesías. Ellos están esperando ese Mesías, y las 12 tribus de Israel, ¿verdad?, la están esperando ese Mesías que todavía para ellos no ha venido. Y nosotros sabemos que ya vino, que era nuestro Señor Jesucristo, pero que ellos no reconocen hasta el día de hoy, ¿verdad? Y ese fue el problema, esa piedra de tropiezo que fue para ellos Cristo Jesús, que hasta el día de hoy ellos no lo reconocen como el Mesías. Vamos a mandar a hermano Harma que vaya a predicar a Jerusalén, predicar a Cristo, ya que parece rabino con esa barba que trae. Aleluya, gloria a Dios. Ahora tengo que dejar que crezca un poco más. Ya. Entonces era algo, amado hermano, que aún a la resurrección ya estaba profetizada, ¿verdad? En Salmos capítulo 16
Salmo capítulo 16, amado hermano, que es muy citado, ¿verdad? Aquí en el libro de los Hechos, que ya nosotros ya lo hemos citado bastante. Salmos 16, 10 en adelante, ¿verdad? En Daniel capítulo 2, capítulo 12, versículo 2 también, ¿verdad? Que los muertos iban a resucitar, ¿verdad? Aún Job también habló de que su Redentor, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. También, entonces hay muchos pasajes, hermano, que si nos buscamos a indagar, a buscarlo, hay mucha evidencia de que se hablaba de la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento. Y de eso, por eso es que Pablo le está diciendo, por esto me están acusando, por una esperanza, una promesa que Dios le hizo a nuestros padres, y por eso me están persiguiendo, ¿verdad? Y Pablo, ¿verdad? Había estado en el judaísmo y él estaba en la misma, ¿verdad? Que más adelantito vamos a ver, ya vamos a llegar ahí. Gloria a Dios. No sé, pastor, ¿tiene algo que usted agregarle hasta ahorita? ¿Tiene que comentar? Sí, hermano, ya que me dé la oportunidad y otros no se levantan, no dicen nada, yo sé, a lo mejor es pena, vergüenza o, ¿verdad? Sea lo que sea, las oportunidades que se nos da hay que aprovecharlas, ¿ok? Y en este caso la voy a aprovechar. Bueno, aquí Pablo está relatando de una parte de su biografía con su pasado. Cuando era un paladín, era un gigante de la religión judía, que era el judaísmo. Él está relatando, ¿verdad?, dónde nació, dónde creció, el tipo de vida que vivió. Como religioso era intachable, era irreprensible, porque pertenecía a una secta llamada los fariseos, y era el grupo más riguroso del judaísmo, de los judíos. Era una secta demasiado estricta, que seguían la ley de Moisés, los 613 mandamientos al pie de la letra, como dicen, al dedillo. Entonces ellos, hermano, Pablo era en extremo religioso, y él está relatando que como persona religiosa era irreprensible, era intachable, nadie podía acusarlo de nada. Pero en ese tiempo que fue criado y discipulado en el judaísmo bajo los pies del gran rabino llamado Gamaliel, ¿verdad? Muy respetado y reconocido en Israel. Él habla de que él era fiel a su religión y que él, hermano, aventajaba sobre todos ellos. Él sobresalía, él era un ejemplo como religioso y nadie podía acusarlo de nada porque era intachable, como él dice, desde tu rey y todos mis paisanos saben el tipo de vida que he vivido en Jerusalén como joven, de dónde vengo, de Saulo de Tarso, o sea, soy de Tarso, ¿verdad? Soy de la dispersión, nací. Soy de padre mexicano, pero nací en Estados Unidos y ahora soy chicano. Bueno, estoy dando un ejemplo, ¿ok? Pablo era judío, nació en la dispersión, en el extranjero, ¿verdad? Pero regresó a México, regresó a Jerusalén, a su patria, y ahí fue educado. Él da un poco de testimonio de su vida pasada como un extremo joven religioso, y luego comienza a relatar, ¿verdad? Ahora su conversión. Esto se pone bueno. Antes nadie lo perseguía ni lo andaba buscando para matarlo y hacerle daño, ¿verdad? Al contrario, él era el líder que iba matando, persiguiendo y torturando a los cristianos, hermanos. Y ahora él está testificando que yo era un hijo del diablo, pero era súper religioso. Pero tuve un encuentro con el Señor y cambió y transformó, y cambié de secta, cambié de religión por aceptar al Mesías que había sido prometido, ¿verdad? Gloria a Dios. Y comienza a relatar qué tipo de vida viven los religiosos, hermano, que iba contra la ley decía no matarás, y él andaba persiguiendo y matando a los cristianos, ¿verdad? Y torturándolo, metiéndolo en cárcel. Como está dando su testimonio como religioso que era, y ahora con ese cambio que hubo, ahora tiene un testimonio de que el Mesías había venido y había transformado su vida. Y ahora, por estar anunciando al Mesías que ya vino, hermano,
ahora lo están persiguiendo, lo están acusando de 1000 cosas, ¿verdad? Porque ya no está bajo las cuestiones, debates y bajo las costumbres y tradiciones de los ancianos de la religión. Ahora encontró a Cristo y dejó de ser religioso, su vida cambió y pasó a ser una nueva criatura. Eso está parecido a nosotros, hermano. Por ejemplo, el caso mío, que yo era en extremo católico, de hueso colorado, hermano, bien versado y preparado, porque querían que fuera yo un sacerdote, ¿verdad? Y me leía ese libro grueso del catecismo, hermano. Aleluya. Es bastante grueso. Está la doctrina católica, que es una mezcla de la Biblia con las tradiciones inventadas por ellos, hermano. ¿Y sabe qué? De religioso en extremo como Pablo, yo también, aunque era religioso, pero vivía a mi manera, ¿verdad? Nada más cuando me convenía, pues iba, tú sabes, me apegaba a esas costumbres. Pero cuando tuve el encuentro con Cristo, hermano, me hizo una nueva criatura, me cambió, me transformó. Ahora tengo un testimonio como religioso y tengo otro testimonio como cristiano. Y Pablo tenía lo mismo, está relatando esos dos testimonios. Y nosotros, los que estamos aquí, debemos de no olvidar lo que éramos para ayudar a aquellos, si éramos gnósticos, si éramos ateos, si éramos religiosos. Bueno, ayudar a estos religiosos, hermanos, para que también se conviertan y testificarles cómo ahora como cristianos encontramos a Cristo, tenemos una vida nueva. Hay que testificar lo que éramos y lo que ahora somos. Amén. Esta es la lección, el meollo, lo principal de esta enseñanza, hermano. Aquí Pablo está relatando su testimonio como religioso en el judaísmo y su testimonio ahora como un seguidor del Mesías. Esto nos anima a nosotros de que hay que testificar lo que éramos antes y lo que ahora somos. Amén. Y no callar. Amén. Aunque nos persigan, aunque nos acusen, aunque nos pase lo que nos pase, hay que hacerlo, hermano. Este es el meollo de la enseñanza. Gracias, hermano. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Sí, amado hermano, y eso de hecho es, sí, hermano, antes de decirlo. Para confirmar lo que usted decía acerca de que los judíos todavía están esperando al Mesías, que ellos dicen que todavía está por venir, que ellos dicen que va a venir con poder y gloria, pero en el capítulo de San Juan está lo que usted decía, lo que usted decía al principio, que dice que en el capítulo 1, en el versículo 10 empieza a decir que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Entonces ahí mismo dice, mas a todos los que le recibieron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Mas a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde entramos nosotros los gentiles, que nos dieron la chance de que como no lo recibieron, se regó por todo el mundo el evangelio y nosotros aprovechamos eso, que ahora nosotros creemos en él y sabemos que él ya vino. Amén. Y vino como cordero, como a dar su vida. Ahora va a venir ya con poder y gloria. Entonces, eso es lo que ellos todavía están esperando y nosotros sabemos que él ya vino. Y ellos todavía están esperando, por eso Juan dice, a los suyos vino y no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso ellos todavía están esperando a ver cuándo llegan. Sí, amén, gloria a Dios, sí, pues, ajá, ellos todavía están esperando a ese Mesías. Lo que yo quería decirle era que, como un tema que le puse yo, ¿verdad? Disculpe que eso se da al principio, ahí se me fue. Pero el pastor me recordó ahorita que dice a Cristo el centro del testimonio de Pablo. Y es lo que el pastor decía, que nosotros podemos testificar, pero que el centro de nuestro testimonio sea Jesucristo, ¿verdad? Dándole siempre la gloria a Él. Que si lo que éramos y lo que somos, lo que éramos y que Cristo nos cambió, nos transformó, ¿verdad? A unas personas nuevas, a unas nuevas criaturas. Siempre dándole la gloria a Él, porque eso es lo que Pablo está haciendo. Dando testimonio, ¿verdad? De lo que Él era en el judaísmo y quién lo sacó del judaísmo, quién le abrió los ojos, quién le dio, quién, ¿verdad? Que lo trajo a salvación. Por eso el cambio de que Él está haciendo. Y dicen, vamos a continuar, dice el 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Dice el 10, lo cual también hice en Jerusalén,
Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las naciones extranjeras. Dice, yo ciertamente, dice, había creído mi deber. O sea, Pablo ciertamente él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Aunque la ley decía no matará, ¿verdad? Pero él en su mente, en su endurecimiento de corazón, él pensaba que estaba haciendo lo correcto, persiguiendo a aquellas personas porque para él eran personas que eran una secta, que eran unas falsas, que estaban hablando mal en contra de la ley, en contra de lo que él creía, ¿verdad? Porque ellos creían que la salvación, que para llegar a Dios era a través de la ley, pero vienen otros tipos, otras personas, otro grupo de personas, y están diciendo que no, que es a través del Mesías, que no, que este es el Mesías que vino, que murió y resucitó. Entonces es algo difícil, es como decía el pastor, para una persona religiosa, usted va y le presenta a Cristo, ¿verdad? Que no tiene que hacer obras para ser salvo, y él está cerrado en que no, que él tiene que hacer en su virgencita o en cualquier otra cosa, pero que no es que tiene que él hacer buenas obras para poder llegar a ser salvo, hermano. Y nomás quería comentar, cuando uno hace el evangelismo singular y habla con gente religiosa, se da uno cuenta que ellos, como dice, llevan esa raíz desde que son pequeños, y uno a veces se pone a pensar y decir, no, pues este señor ya tiene 40 años y desde que fue pequeño le han enseñado algo que él en realidad cree que es la verdad. Y nadie, como dice usted ahorita, Pablo, pues le enseñó a esta gente por la experiencia que él tuvo. Ahora nosotros, como dices, por eso es tan importante nuestro testimonio de decirle a ellos cómo Cristo cambió nuestras vidas, en lo que vivíamos, y también en un tiempo estuvimos también por ese camino, ¿verdad? Que creíamos también la verdad, y sí es triste ver que esta gente en realidad defiende algo que no es verdadero, que es mentira del diablo, como nos ha dicho aquí el pastor, ¿verdad? Pero pues uno a veces dice, no, es que Jesús es la verdad, no te dejes llevar por estas otras cosas, porque a veces hay gentes que sí son, cuando ya empiezan a escuchar, el Espíritu Santo los toca y como que sí quieren y no, ¿verdad? Pero ahí es cuando uno se da cuenta que están atados por demonios que los están deteniendo y no los dejan trasladarse a la luz y quieren mantenerlos en las tinieblas. Y amén, un punto muy importante que usted dijo, ¿verdad? Cuando desde pequeñito se le ha enseñado. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, al niño, ¿verdad? Y aún cuando fuere viejo no se apartará, ¿verdad? Entonces cuando a uno le meten algo desde chiquito, cuando le enseñan algo desde chiquito y uno crece con eso arraigado, y que así es, ¿verdad? Y entonces es muy difícil, a menos que venga, ¿verdad?, la luz de Cristo, ilumine a esa persona, ¿verdad? Y le saca, como decía el pastor, que él desde pequeño lo instruyeron, ¿verdad? Y que le enseñaban, ¿verdad?, el catecismo. Entonces cuando una persona es enseñado en eso, es muy difícil, hermano, muy difícil. Porque hay personas que son muy religiosas, muy arraigados, muy aferrados a su religión, ¿verdad? Entonces, de esas personas era Pablo, estaba bien, y no solo Pablo, sino todo lo que era el judaísmo para ellos, hasta el día de hoy. Es lo que les dije al hermano, lo vamos a mandar allá para que allá. Hasta el día de hoy, usted va, hermano, a hablar de Cristo ahí, olvídese, lo apedrean hasta el día de hoy. Porque hay rabinos muy radicales en eso, hermano, muy radicales. Yo a veces me pongo a ver videos de esos lugares. Hay lugares que, porque hay un lugar que ni aún el gobierno no tiene, ellos están apartados, hermano, porque ellos no están de acuerdo con todo lo que, ahí no usan ni celulares, no usan cosas, todo esas cosas para ellos no, son muy radicales en eso.
amado hermano, en lo que es en la Torah, bien, hasta, imagínense, y que ellos tuvieron muchos años en exilio, tuvieron, ¿verdad?, fuera de su nación, y aún así eso no se quitó de ellos siguen con eso, ¿verdad? Amén, Entonces amén. es lo que Pablo está diciendo. Yo creía que estaba haciendo lo correcto. Yo ciertamente había creído mi deber, que ya estaba haciendo lo recto, ¿verdad? Muchas cosas contra el nombre de Jesús Nazareno. El 10, los cuales también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, ¿verdad? Bueno, aquí podemos, ¿verdad?, que cuando mataron a Esteban, ¿verdad?, Pablo estaba ahí, y él estaba dando su voto. De hecho, ya se menciona que él estaba ahí, ¿verdad?, y que ellos, los que estaban apedreando, ¿verdad?, pusieron sus ropas, dice, ¿verdad?, a los pies de Saulo, a un joven de Saulo, ¿verdad? En el capítulo 7, del 59 y pasa al 8, hasta el 8, ¿verdad? Habla. Bueno, en el capítulo 7, versículo 59, ¿verdad? Ya habla cuando estaban apedreando a Esteban. Y Esteban dice, ¿verdad? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y al pasar al 8 ya se menciona por primera vez a Pablo, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Que estaba ese joven ahí, ese joven Saulo de Tarso. No era Pablo todavía, era Saulo. Todavía estaba, ¿verdad?, en el viejo hombre. Gloria a Dios, aleluya. Y dice el 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las naciones extranjeras, ¿verdad? Porque él, ¿verdad? Y ahí es donde empieza ya a relatarles él. Cuando él iba, ¿verdad?, allá de Jerusalén con cartas de los sumos sacerdotes, con poder de ellos, ¿verdad?, hacia Damasco, que era donde, en ese trayecto donde iba él, fue donde tuvo ese encuentro con el Señor, y él va a empezar a relatar ese encuentro, ¿verdad?, con el Señor. Esto fue lo que era, ¿verdad?, su persecución, Pablo como perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Vamos Dios. a ver entonces, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Entonces Pablo, ¿verdad?, iba de Jerusalén hacia Damasco, iba con un propósito, y el propósito que él llevaba no era nada bueno. Él iba, ¿verdad?, a encarcelar, a traer gente, ¿verdad?, a ver quién estaba allá predicando, ¿verdad?, a este nuevo Mesías que se había aparecido, a este Nazareno, ¿verdad? Él iba para allá con sus planes, con sus propios planes y propósitos. Pero los planes, los propósitos de nosotros, ¿verdad?, no son los del Señor. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado? Yo tenía unos planes para mi vida, ¿verdad? De verdad, yo tenía unos planes de que me iba a ir por Honduras y iba a hacer, ya le he testificado algo, yo tenía mis propios planes que yo tenía, ¿verdad? No, voy a ir a hacer esto allá a mi tierra. Yo creo que todos tenemos nuestros planes, ¿verdad? Pero no, los caminos, los planes de nosotros no son los del Señor. Él tiene otros propósitos para nosotros, ¿verdad? Por eso nosotros como cristianos, cada vez que vamos a hacer algo, nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Que no se haga mi voluntad, como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él oró, ¿verdad? Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces esa es la manera como nosotros como cristianos debemos hacer. Claro, Pablo era un inconverso, ¿verdad? Él iba con propósito, con cartas, con poder, dice, para ir a perseguir a los cristianos allá a Damasco. En el 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
hay algunos de esta narración, amado hermano, que esta narración ya se ha mencionado 2 veces atrás, en el capítulo 9 y en el capítulo 21, ¿verdad? Pablo la narra, y hay ciertas cosas, ¿verdad?, que allá se dicen y que aquí no, y hay ciertas cosas que aquí se dicen que allá no se dicen. Y muchos han dicho, ¿verdad?, que es una contradicción, pero en realidad no, ¿verdad? En realidad no, aquí se le agrega o allá hay cosas que están, pero en realidad lo que nunca, ¿verdad?, uno dice las cosas. Puede ser de que yo le cuente mi testimonio en el pasado, lo haya contado y luego ha dicho una manera. Y ahorita se lo digo, no es que me estoy contradiciendo, simplemente hay cosas, cuestiones porque a uno se le pasan por alto, ¿verdad? Y no dije, y luego en otra dije otras cosas. Estoy seguro que si el pastor ha contado testimonio y lo está grabado por ahí, lo escuchamos 2 o 3 veces, siempre va a haber algún detallito ahí que no va a concordar con lo demás. O sea, que no se dijo, sí va a concordar, pero que no se dijo allá, pero que sí se dijo acá, ¿verdad? Pero no contradice lo que es el testimonio. No, porque está diciendo que él iba, ¿verdad? Que en los 3 dice que él iba con poderes, ¿verdad? Que él iba para Damasco, dice, ¿verdad? Y en los 3 maneras dice que se le apareció una luz resplandeciente, ¿verdad? Y que lo rodeó, y que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Eso se dice en los 3. Y aquí estamos hablando ya de su conversión de Pablo, ¿verdad? Que se habla del 12 al 18. Y esto que Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En realidad, Pablo no estaba persiguiendo a Cristo, ¿verdad? O sea, a Cristo personalmente. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. ¿Usted iba a decir algo, no? Sí, tengo una pregunta. ¿Qué quiere decir cuando Jesucristo le dijo que dura cosa es dar voces contra el aguijón? ¿Qué le quiso decir? Ya vamos a llegar ahí, un tantito. Okay. Entonces, Pablo no está persiguiendo a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo ya no está aquí, sino está persiguiendo a la iglesia. Pero dice la Escritura que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo, ¿verdad? Ya nosotros no somos separados de Cristo, nosotros estamos unidos a Cristo. Por eso el que persigue a la iglesia está persiguiendo a Cristo. El que lo persigue a usted no es a usted que lo está persiguiendo, está persiguiendo a Cristo cuando usted predica el Evangelio. Por eso cuando dice el Señor: si te rechazan a ti, no te rechazan a ti, me rechazan a mí, ¿verdad? Y rechazan a aquel a quien me ha enviado. O sea que cuando usted va y le predica el Evangelio a alguien, si a usted le predican el Evangelio, usted que me está escuchando, y usted rechaza el Evangelio, téngalo por seguro que no está rechazando ni a la persona que le está predicando el Evangelio, sino está rechazando a Cristo Jesús, está rechazando a Dios que lo envió, a Dios el Padre que envió a Cristo, y por ende, ¿verdad?, está rechazándolo a Él. Porque es así como las cosas. El mensaje que nosotros hablamos no es mensaje mío, no es mensaje del pastor, no, es un mensaje que viene del cielo, que es un mensaje que viene de Dios el Padre. A Cristo, Él lo dio a Cristo, ¿verdad? Y Cristo lo envía para que nosotros también lo prediquemos. Así que nosotros lo único que estamos haciendo es transmitiendo el mensaje que Dios nos ha dado, ¿verdad? Por eso es que no es mi verdad, es la verdad de Dios, ¿verdad? Es la verdad que viene del cielo. Entonces vamos a que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? No puse en la ilustración yo, pero hubiera sido bueno que no sé si te ha visto una junta de bueyes, los ha visto, ¿verdad? Enyugados con un yugo, sí los ha visto, ¿verdad? Nosotros usábamos allá, bueno, yo no lo usé, ¿verdad? Porque no aprendí a arar. Mi papá sí lo hacía, mi papá sí hacía eso, él es bueno él hacía los bueyes, porque hay que hacerlo, porque los bueyes son chúcaros, como vimos allá, ¿verdad? Son brutos, son ariscos, entonces tienen que hacerlo y lleva su tiempo. Entonces ya cuando el buey está listo, preparado, se usa una vara como, digamos, como la vara esa que está, ese tripié, algo así, una vara así, y en la punta se le pone un clavo. ¿Perdón? Nosotros le llamamos garrocha. Garrocha, pero nosotros le decimos una vara, una puya le decimos nosotros, ahí le decimos allá. Es que abajo trae una espátula y enfrente tiene una puya así de fierro para picar a los bueyes. Sí, esa es una vara y en la punta le ponían un clavo. Nosotros así lo hacíamos, le ponían un clavo y ese clavo iba bien afiladito, o sea, bien puntiagudo, para cuando el buey, ¿verdad? El buey el buey estaba enyugado en dos, en la mancuerna, ¿verdad? Con un yugo. Entonces le ponía un arado
se me pasó por alto poner una ilustración. Pero ese arado lo que hace el hombre, uno lo agarra, ¿verdad?, con la mano, y incluso eso se menciona atrás, dice que todo aquel hombre que pone la mano, pone la mano en el arado, ¿verdad?, y vuelve atrás, no es alto para el reino del Señor. Entonces cuando uno pone la mano en esa madera, con una mano lo agarra y en la otra mano lleva esa vara, ¿verdad? Por si el buey quiere irse para un lado o para otro, ¿verdad? Se le puya, ¿verdad?, en sus nalgas para que se enderece, para que busque el carril. Entonces se le pone y se va. Son bien entrenados esos animales para eso. Entonces eso es lo que quiere decir esa ilustración que dice coces. Dura cosa te debe dar coces contra el aguijón, ¿verdad? Entonces imagínense, el buey, por mucho que venga, ¿verdad?, y quiera, ¿verdad?, patear o hacer lo que quiera, pues es inútil, no va a poder hacerlo. Entonces lo que el Señor le está diciendo a Pablo, es inútil lo que tú estás haciendo, peleando en contra de mí. Oiga, ¿quién se va a poner? Incluso a todo eso lo podemos aplicar a nuestra vida, que muchas veces el Señor nos da un mandato, ¿verdad?, y nos estamos haciéndolo el rogar. ¿Quién puede contra la voluntad del Señor? Cuando el Señor da una orden, por eso hemos dicho, ¿verdad?, el Señor a veces no nos dice, por favor, si quieres hacerlo, no, es un mandato, hazlo, ¿sí? El Señor no le dice al hombre, no nos dice a nosotros, si quieres arrepentirte, arrepiéntete, no, le dice, es un mandato, arrepiéntete de tu pecado, ¿me entiendes? Arrepiéntete de tu pecado. A nosotros nos dice, vayan y prediquen el Evangelio, no nos dice si queremos ir a predicar, nos está diciendo que vayamos y prediquemos, es un mandato que el Señor nos está dando. Entonces, esa vara, ¿verdad?, se usa como una ilustración que dije a Pablo, Pablo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Es como que nosotros somos los animales, los brutos, ¿verdad?, animales brutos, y esa vara, pues Dios, que imagínense a Cristo, ¿verdad?, que nos hace entender, amén, ya, todo aquel que el Señor toma por hijo lo disciplina, ¿verdad? Amén. Y hay cosas, amado hermano, que allá, ¿verdad?, en el capítulo 9, ¿verdad?, todo que tiene que ver, como dice, ¿por qué me persigues? O Saulo, Saulo, en los 3, ¿por qué me persigue? En los 3 lugares se dice, yo soy Jesús también, ¿verdad?, se dice. Y aquí en el 22 dije, yo soy Jesús Nazareno, ¿verdad? Yo soy Jesús Nazareno, ¿verdad? Y dice, yo soy Jesús Nazareno, y en el 22 no dice, yo soy Jesús Nazareno, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Eso se omite allí, ¿verdad? Pero aquí sí se dice. En las 2 dice, levántate, en el 9 dice, levántate y entra en la ciudad, ¿verdad?, y se te dirá qué tienes que hacer. Y en el 22 dice, levántate y ve a Damasco, ¿verdad?, y ahí también te se dirá qué hacer. Allá estaba el profeta Ananías, que le iba a decir que es lo que iba a hacer. Y aquí continúa diciéndole, ¿verdad? Yo entonces, dice Pablo, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate. Y esta parte de ahí ya no se narra en las otras, y dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es muy importante, amado hermano, este pasaje, ¿verdad? Porque la fe no es, la salvación no es puesta nuestra fe en la religión. No, nuestra fe tiene que estar puesta en mí, dice el Señor, en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que para que abra los ojos, le dice, cuando nosotros predicamos el Evangelio y alguien se convierte, estamos, ¿verdad?, de cierta manera estamos abriéndole los ojos a esas personas. Por supuesto que es la palabra, el Espíritu Santo quien hace esa obra. Nosotros solo somos unos instrumentos, somos, ¿verdad?, solo mensajeros del Señor, que llevamos el mensaje, ¿verdad? Pero en cierto modo a Pablo le dice, para que abra los ojos, para que predique el Evangelio, y de esa manera, ¿verdad?, ellos hablan, se conviertan de las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios,
¿verdad? Porque están cautivos bajo, ¿verdad?, el dominio de Satanás, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, ¿verdad?, que la salvación es en Cristo, y para ser salvo hay que arrepentirnos de nuestro pecado, ¿verdad? Porque dice perdón de pecados. Entonces, perdón de pecados, para que el Señor nos perdone, nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestro pecado, pedirle perdón al Señor porque le hemos ofendido. Entonces necesitamos arrepentirnos, aún como cristianos, ¿verdad? Ya nosotros no practicamos el pecado como lo hacíamos cuando éramos, ¿verdad?, del mundo, pero sí necesitamos cada día venir delante del Señor, pedirle perdón porque le fallamos, sea de un pensamiento o que hayamos visto lo indebido o hayamos codiciado, cualquier cosa que hayamos hecho. No practicamos el pecado, pero sí necesitamos arrepentirnos aún. Pero esto es lo que está diciendo, ¿verdad?, que debemos nosotros predicar el Evangelio, ¿verdad? Aún cuando si alguien no sabe bien la palabra, que dar su testimonio, pero que el centro de su testimonio sea Cristo Jesús. Pastor, para cerrar, le voy a dar un tiempo para que usted si quiere participar. Yo, dijo aquel. O el hermano Bueno, Henry, hermano, el hermano Lía. Para mí la enseñanza está impactante porque se está hablando de uno de los grandes apóstoles. Amén, Que aleluya. creemos que Judas traicionó a Jesús y los apóstoles eligieron a Matías, pero de él ya no se habló nada, ¿verdad? Amén. Lo que da a entender que Dios tenía planes de poner a alguien más en lugar de Judas, y este era el apóstol Pablo, y llegó su tiempo en una gran persecución, ¿verdad? Yo me pongo a pensar y digo, Dios es tan sabio, hermano, que sus pensamientos nunca vamos a poder entenderlos a menos que Él nos revele sus planes. ¿Sabe por qué? Porque si Dios mata a Saulo de Tarso, ¿qué gana Él? No gana nada, hermano. Amén. Pero si Él lo perdona y lo cambia y lo transforma, ¿qué gana? A un campeón del cristianismo, a un gigante de la fe, gana a un héroe, gana a vamos a decir, un instrumento poderoso para llevar el evangelio, hermano, en aquel mundo civilizado bajo el imperio romano. Y vemos que ninguno de los apóstoles, hermano, pudo superar a Pablo. Por el contrario, él lo superó a todos. Amén. Y predicó a más gente, y también, sobre todo, hermano, peleó la buena batalla, terminó la carrera, escribió casi 13 epístolas, hermano, nos dejó casi el Nuevo Testamento escrito, hermano. ¿Qué hubiera sido si Dios mata a Saulo de Tarso? Casi la mitad del Nuevo Testamento no hubiera sido escrito, ¿verdad? Hubiéramos tenido solamente una pequeña parte. Pero mire la bondad, la misericordia, la gracia de Dios. Amén. Pablo dice, Dios en lugar de matarme me perdonó, me transformó. Bendito sea por siempre al Rey inmortal, invisible, bendito sea por los siglos. Me hizo un instrumento y por medio de mí me hizo un apóstol, un emisario para los gentiles, hermano. Amén. ¿Y cuántas almas no se ha ganado Pablo a través de sus epístolas, a través de la historia? Millones, hermano. Amén. Quedó como un gran ejemplo, quedó como un monumento eterno, quedó como un gran héroe de la fe, hermano, digno de imitar. A mí me inspiran las epístolas de Pablo, hermano. Y él no se avergüenza del evangelio porque dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Yo no me avergüenzo de Cristo Aleluya. porque yo sé en quién he creído. Amén, y aleluya. estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él me va a premiar. Y no es que lo haya alcanzado todo, hermano. Qué actitud de este hombre, hermano. Ni que ya sea perfecto. Una cosa hago, dejo el pasado atrás, lo que yo era, y me extiendo hacia adelante. Quiero llegar a la meta. Quiero obtener el premio mayor que Dios nos llama a recibir en Cristo Jesús. Qué gran ejemplo para nosotros, hermanos, de ir testificando, predicando el evangelio. Cristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio.
Él fue escogido para dar testimonio del Evangelio de Cristo. Y es lo que debemos de hacer nosotros también, hermano. El Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio o como testimonio, hermano. Y de nosotros va a depender si hablamos y le decimos a la gente, era alcohólico, era borracho, prostituta o prostituto, era adúltero, era malo, secuestrador. Bueno, era lo peor de toda la historia del mundo. Pero me hablaron de un personaje que se llama Jesucristo, y cuando yo le entré en mi vida me cambió para siempre. Ahora tengo dos testimonios, el testimonio de lo que era antes y el testimonio de lo que ahora soy, ¿verdad? Amén. Y eso quedó escrito para nuestra enseñanza, hermano, que debemos de testificar a la gente lo que éramos antes y lo que somos ahora en Cristo, y no olvidar, hermano, de que esa es nuestra responsabilidad de cada cristiano, de que Dios quiere usarlo como un instrumento, como dice ahí, para que vayas y le abras los ojos a los ciegos espiritualmente, que están cegados por el príncipe de este mundo, que es el diablo, ¿verdad? Aleluya. Para que vayas a libertar a los cautivos, para que vayas a dar esta buena noticia, porque ¿cómo, verdad? La gente se va a convertir si no hay quien les predique. Entonces hay que prepararnos como Pablo, hay que disponernos, hay que llevar el mensaje de lo que yo era y lo que ahora soy. El endemoniado gadareno quería andar con Jesús, ¿se acuerdan? Pero él dijo, no, este no es tiempo ahorita de que andes en mi ministerio. Lo que quiero es que vayas a Decápolis, a las 10 ciudades donde te conocen quién eras tú, el endemoniado, el destructor. Y tú les digas cómo Dios ha tenido misericordia y ahora eres libre. Hermano, tenemos un testimonio que dar y no debemos de olvidar. Si no hablamos, las piedras van a hablar. Dios quiere usarnos como canales de bendiciones, como instrumentos. Somos la voz de Dios, somos los representantes de Cristo aquí en la tierra, somos los embajadores del reino celestial. Hermano, Dios nos puso como una luz en este mundo. La iglesia es la luz del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y tú y yo somos luminares en este mundo oscuro, que tenemos que brillar donde quiera que andemos y no avergonzarnos, hermano. ¿Cómo la gente se va a convertir si no les hablamos? Hay muchos que son de la secreta, como Nicodemo y José de Arimatea, ¿verdad? Hay muchos que se avergüenzan de Cristo, pero usted no sea cobarde, no se avergüence, confiéselo donde quiera, porque un día, si nos avergonzamos de Él, cuando Él venga se va a avergonzar de nosotros, hermano. Tenemos que hablar de Cristo, no de religión. Podemos dar el testimonio de lo que yo era antes y no se avergüence de lo que usted era, pero también hable de lo que ahora es y no se avergüence de lo que es. Una aleluya, que alabe y glorifica a Dios, porque es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Era hijo del diablo, ahora es hijo de Dios. Pues dígale a otro que son criaturas de Dios y pueden llegar a ser hijos de Dios. Que dejen ya de ser testigos de Jehová y vengan a ser hijos de Dios, para que sean herederos de un suelo nuevo, una tierra nueva. De nosotros depende, hermano, el crecimiento en la obra de Dios. Si no hacemos nada, ¿verdad?, no va a pasar nada. Pero si estamos agradecidos y estamos contentos y sabemos quiénes somos y a dónde vamos, que eso nos motive y nos impulse. ¿Será poco que Dios en Cristo nos ha librado del infierno, del lago de fuego, de la muerte eterna? ¿Es poco eso? Donde será el lloro y el crujir de dientes, y que tengamos una noticia que dar y decirle a la gente: ya no tienes que ir al infierno, al tormento eterno. Ahora hay uno que se llama Cristo, que te puede salvar y perdonar y salvar y llevarte al cielo. Mire, si alguien descubre una medicina y no la da a conocer para que miles y millones de personas que están enfermos sean sanados, ¿cómo se va a considerar a este inventor o descubridor de esa medicina? Que tiene la medicina para sanar a miles de gente, pero la esconde, la guarda y no la comparte. ¿Cómo se le va a considerar a una persona así?
el mayor suicida del planeta, ¿sí o no? Amén. Pues usted descubrió la medicina que cura el pecado, que es la sangre de Cristo. Usted descubrió al poderoso libertador, al Salvador Jesucristo. Usted tiene la medicina que cura todo mal, que es la sangre del pacto eterno, que es Jesucristo, hermano. Si nos callamos, y muchos se van al infierno porque no les hablamos, la sangre de ellos Dios la va a demandar de nuestras manos. Tenemos una responsabilidad, hermano. Pablo dijo: ay de mí, de este que estamos hablando ahora. Amén. Ay de mí si no predico el evangelio. ¿Se imagina? Es un endecho, una lamentación. Ay de mí, tengo una responsabilidad de cubrir la medicina que curó mi mal. Y el mundo está enfermo del pecado, pero la sangre de Cristo es la que lava y limpia de todo pecado. El mundo necesita a Cristo. Hablemos de Él por las redes sociales, en la casa, en el vecindario, en la tienda, en la playa, en donde quiera que andemos, hermano. Llevemos nuestra fe, llevemos a Cristo por donde quiera que andamos. Somos evangelistas que predicamos donde quiera que vamos, ¿sí o no? Amén. Amén. Gloria a No Dios. se avergüence, haga como Rubén, como Arturo, como Elías, como Aleluya. muchos que están aquí. Sigue, hermano, no se canse. Amén. No cierre su boca, siga hablando. Pero un día sabrán que Dios, ¿verdad?, les advirtió y les dijo que había solución y medicina para todo mal. Amén. Hablemos de quién. De Cristo. Jesucristo. Amén. No de Iglesia Revelación Eterna. Hablemos de qué. Religión. No hables de nadie más. Hablemos de Cristo, el único camino hacia Dios. Dios le bendiga y gracias por la oportunidad, hermano. Pero hay que practicar dando testimonio y no dejar de testificar donde quiera que andamos, así como lo hizo Pablo. Sigamos ese ejemplo, hermano. Bendición. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria Gloria a Dios. a Dios. Y para cerrar, amado hermano, dice en el 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Nosotros tenemos esta palabra que viene de lo alto, un mandato del Señor, como dice el pastor, ¿verdad?, a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a proclamar su reino. Y aquella persona que nos está escuchando, ¿verdad?, que es cristiana, ¿verdad?, y que también le invitamos y le exhortamos a que siga, si ha dejado, ¿verdad?, de compartir el evangelio, que siga compartiendo el evangelio. Y si usted que nos está escuchando no conoce de Cristo, entonces venga en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Arrepienta de su pecado, confiese su pecado en el Señor Jesucristo y Él, pídale perdón y Él con su sangre preciosa lo lavará de su pecado, ¿verdad? Porque Él es el único camino, Él es la verdad y la vida. Y Él vino a morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado, pero necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, pedirle perdón y pedirle que nos lave con esa sangre y que nos inscriba nuestro nombre en el libro de la vida, ¿verdad? Para que en aquel día, en aquel juicio de aquel gran trono blanco, nuestro nombre no esté allí, sino que esté escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Amén. Para salvación y vida eterna y no para condenación. Gloria a Dios. Bendiciones, amados. Hasta aquí ya lo dejamos. Póngase de pie en esta mediodía. Gloria a Dios.